Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Cadamersi y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy por supuesto desde el servidor pionero donde estamos realizando muchísimas pruebas, donde ven que prácticamente tenemos unos 190 millones o ahí esa enorme cantidad de poder con un VIP 18 y bueno, con todos los héroes prácticamente desbloqueados. Nos faltan algunos que hubiera querido probar, como es el caso de Belisario, Isabel y Lagerda, pero bueno, esos no están disponibles, así que nos toca esperar y probar los que tenemos en este momento. En esta oportunidad están viendo o estarán viendo lo que son los héroes de lanceros, bien de piqueros, que en este caso estuvieron apreciando los combates en varias oportunidades. Ahí pueden ver, ¿no? En ese caso tenemos a Ricardo por un lado y varios héroes más, ¿no? Tenemos marchas colocadas de diferentes formas, donde probamos, por ejemplo, no sé, a Ricardo con Leonidas, con Boudica, a Ricardo con Mansa Musa, con Boudica, con Leonidas y bueno, tratamos de hacer varias pruebas. Luego más adelante por supuesto que estaré mostrando un informe, como no puede ser de otra forma, y en ese informe podrán estar apreciando mucha información que quizás luego nos haga poder tener algunas conclusiones, bien, que puede ser, bueno, cuál es en estas pruebas de piquero contra piquero la mejor opción y cuál marcha ha tenido mejor resultado, por ejemplo, al contrarrestar a la unidad de caballería de Lu Bu con Guan Yu y en este caso Attila o Lu Bu Attila Ragni. Bien, luego podrán decirme 20.000 cosas más, pero va a ser imposible probar todo lo que ustedes quieren. Todo lo que se pueda surgir acá, sí, bueno, acá hacemos quizás pruebas. Aquí está, bien, Eneva, que es el patrocinador del canal, donde van a poder comprar prácticamente sus AP Coins y monedas imperiales, como lo hago yo y miles de jugadores. Bien, que es un sitio muy conocido a nivel internacional y con una muy buena calificación. Y ahora una gran y excelente noticia, porque han agregado muchísimos más servidores. Hasta hace poco se podía comprar hasta el servidor 170. Bueno, hemos realizado ciertas gestiones hablando con los muchachos de Eneva y han decidido, me han hecho caso en parte, y han decidido incorporar por lo menos hasta el servidor 300. Sé que está hasta el servidor 208, pero bueno, ya vamos previendo a medida que se vayan creando nuevos servidores. Así que si estás en los servidores 180 o 200 y pico, ya podés comprar en Eneva. No te lo pierdas, utiliza mi link y de paso estás apoyando enormemente a mi canal. Bien, volvamos al video prácticamente, con marchas que se pueden utilizar, que van a ser bastante factibles y que son, creo, bastante recomendadas por lo general, tanto para free to play como para gastadores. Entonces acá lo que tratamos de hacer es probar esas cosas. O sea, se prueba con lo que es el rango de estrellas al máximo y lo que son las habilidades también al máximo y el héroe en nivel 120. Dicho esto, por supuesto, invitarlos a que se suscriban al canal, a que den like y compartan este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores y que a todos aquellos que quieran y les pueda resultar de utilidad lo puedan aplicar y usar. Y bueno, como les digo, vamos a estar mostrando reportes. Estos son algunos de los videos. Bien, que se los dejo, son aproximadamente como 8 minutos de video y bueno, luego sí estaremos viendo, por eso están acelerados, porque si no se me pasa, he filtrado algunas cosas. Pero tenemos más de 1 hora y media o más de prueba, preparación también y otras cosas más. Bien, el planear, el ver las marchas y todo eso que se va a ir probando. Bien, ahí por ejemplo tienen a Mansa Musa como principal y luego van a estar seguramente variando la posición de Leonidas con Federico o una Boudica y van a ir variando de esas formas. Bien, hay muchos informes, he puesto en favorito algunos y si quieren igual les muestro los otros medio por arriba para que vayan viendo varias cosas que han ido pasando y que luego no me puedan decir, pero faltó esto, el otro o aquello. Bien, porque la idea es traerles el mayor contenido, o sea, que sea lo mejor posible y bueno, acá ir viendo algunos resultados, algunas cositas y que luego ustedes mismos puedan sacar conclusiones. Siempre se recomiendan que no se basen al 100% en lo que uno dice, sino que estos son guías, son pruebas que hacemos y bueno, en base a ello esperamos ser una referencia y que puedan luego ustedes ser quienes también armen y construyan sus propias marchas comandantes y prueben y bueno, lo que le dé mejores resultados.
Luego tenemos que, por ejemplo, como les decía, habilidades al máximo y todo eso, pero no le colocamos ni anillos ni equipamiento porque quisimos que prácticamente hubieran la menor cantidad de factores, bien, porque siempre va a depender del anillo, qué anillo coloques, qué gemas le coloques. Hay varios factores que pueden influir en que una marcha gane o pierda en una batalla. Y bueno, le sacamos la mayor cantidad de factores para que estas cosas quizás no pasaran. Y acá tenemos prácticamente, ¿no? La marcha allí. Mansa Musa de principal contra un Leónidas de principal. Y bueno, aquí veremos quién va a estar ganando. Parecería o parecía hasta ese momento que Mansa Musa como héroe principal podía ser bastante mejor. Pero bueno, acá lo que buscamos es atacarnos los dos para generar ese ataque y que nos intentemos atacar al mismo tiempo de ser posible. Si se fijan, prácticamente acá se tienen varios factores, varias cosas que pueden estar aplicando. Bien, el tema de los héroes. Ahí tenemos, si no me equivoco, es el Mansa Musa con Leónidas y al final de Federico. Del otro lado tenés prácticamente, creo que es Leónidas, Mansa Musa y, si no me equivoco, estaría Federico también. O andan ahí medios variados. Pero fíjense en que prácticamente es una batalla bastante larga, bastante compleja. Y se van dando muchas cosas. Quizás en un momento podría parecer que uno iba a ganar y termina ganando el otro. Pero bueno, acá creo que ya va siendo bastante claro. O sea, también influye bastante lo que es la regeneración de tropas, en lo que hace que la unidad va a durar mucho más en batalla. Y bueno, luego vamos a ir viendo muchas cosas más. Quizás con lo que son los reportes, seguramente esto va a estar quedando bastante más claro. Bien, ahí mi marcha perdió. Prácticamente aquí vimos que Leónidas como héroe principal o como comandante de la marcha va a ir bastante mejor. Acá quisimos probar él con la misma marcha y nosotros utilizando a Ricardo como principal, Mansa Musa secundario y seguramente, creo que si no me equivoco, era Federico en la última posición, que eso es algo que por lo general se lo deja allí en el tercer lugar. Es algo que por lo general todo el mundo le dice que está en la tapa del libro, que Federico debería ir en el tercer lugar, pero eso se los dejo a criterio de cada uno. Bien, acá tenemos varios combates, como les decía. En esta oportunidad ven que está bastante pareja la cosa. Va bajando más uno, bajando más otro. Y bueno, luego va como aclarándose un poco más el combate y la batalla. Y donde podemos prácticamente apreciar quién de alguna forma va a ser el ganador. Seguramente acá ya estarán viendo que uno con 24.000 de tropas y el otro con unas 10.000 prácticamente ya ha perdido el doble. Y bueno, ahí ya prácticamente ya está completamente ganado. Y listo, prácticamente Ricardo como principal no tiene nada que hacer contra Leónidas. En este tema sería así. Y acá, bueno, probar también lo que les decía. Prácticamente estamos llegando al final de esas pruebas o de esas muestras que le quería hacer. Porque siempre me decían, bueno, pero también estaría bueno para que sea más didáctico que hayan batallas de fondo. Bueno, aquí las tienen, las colocamos. Y bueno, aquí están viendo la oportunidad. En esta oportunidad están viendo, por ejemplo, a Leónidas con esa marcha que les mencionaba. Que luego van a estar viendo los reportes. Contra lo que es Lu Bu con Guan Yu y también van a tener la opción de Attila y luego bueno, también se varía con colocando a Ragni y sacando a Guan Yu de la ecuación y van a ver varias diferencias que en los reportes se podrán ver o apreciar más a fondo. Bien, acá prácticamente los piqueros ganan porque sí son la tropa que va a estar ganando, pero con ciertas combinaciones va a dar más mejores o peores resultados, bien, como podríamos esperar. Acá por ejemplo ya hay una variación, ya varía un poco, ya vemos allí a Ragni y prácticamente vemos que Ragni estaría desbalanceando un poco, ¿no? O sea, desbalanceando bastante porque prácticamente fíjense en que cae mucho más rápido que si utilizamos a Guan Yu con Attila, que esto ya lo hicimos en pruebas del pionero pasado y bueno, seguramente cuestiona. Pero bueno, acá creo que queda un poquito más claro. Ahí se flasheó un poco el servidor, como puede pasar en los servidores pioneros. Seguramente voy a recibir críticas, eso es normal e imposible de detener. Y bueno, ahora vamos a pasar prácticamente a lo que sería lo que les venía diciendo, los informes. Bien, que tenemos varios. Bien, acá prácticamente
En muchos he sido derrotado, en otros hemos podido obtener alguna victoria. Fíjense en estos números, 183.414 y 151. Fíjense en esos números. Julio César, esta primera marcha, para que la vieran, que dije, sí, bueno, la probamos contra esta otra y prácticamente no tiene mucho que hacer. O sea, no tiene sentido colocar a un héroe guerrero en este lado. O sea, no tiene ninguna cabida. Por si a alguno se le ocurre decirme, pero no probaste a Mansa Musa con Julio César o Ram o no sé quién o Ahsoka o no sé. Bien, o sea, no los probaste por acá. No los probé por acá porque no tienen nada que ver. Bien, o sea, una cosa son... O sea, tenemos que ver esto que son héroes mariscales. Que tenemos a Ram, Augusto y Julio César. Bien, son los héroes que van acá prácticamente, y del otro lado los tipos guerrero, que es coherente que los probemos así. Bien, como les decía, le sacamos bastantes factores y fíjense en que sigue teniendo bastante para verse, ¿no? Acá tenemos habilidades. Bien, las habilidades colocadas. Bien, las habilidades colocadas en los héroes. Detalles. Acá más o menos se pueden ver algunas cosas, o sea, el tema cómo se van utilizando las habilidades, el tema de factores de curación y todo eso y cómo afectan a lo largo del combate, estadísticas, bien, prácticamente el daño y todo eso, mejoras, el poderío 406, 407, 484, 510, 508, 335, bien, todo esto, o sea, estas estadísticas son si los árboles de talento. Bien, y no tienen nada que hacer contra estas marchas. Así que ahí más o menos hay una cosa. Aquí, bueno, por ejemplo, ya tenemos algún otro resultado que quizás fue más cerrado, 270 a 300. Bien, bastante más cerrado. Y bueno, acá tenemos que esta marcha superó por muy poco a esta otra. Bien, luego tenemos acá que, por ejemplo, también bastante cerrado, 373. Bien, y prácticamente también allí, pero luego se van viendo otros detalles, 167 contra 300, ahí se varía un poco. Por ejemplo, si se fijan en esta ecuación, teníamos a esta marcha así, bien, con Boudica y Leónidas y Mansa Musa de principal. Ya luego lo cambia y termina sacando de la ecuación a Boudica y coloca a Leónidas en el segundo lugar, Mansa Musa está primero, y termina colocando a Federico, y acá prácticamente la ecuación se balancea más hacia el lado de él. Acá colocamos a Boudica nuevamente en la ecuación y no tiene nada que hacer. Bien, Boudica en esta oportunidad acá no hace mucho. Bien, entre piqueros. Bien, luego más adelante van a poder apreciar otras cositas que vamos a concluir también. Acá tenemos, por ejemplo, Mansa Musa de principal con Leónidas en esta posición y Boudica acá. No dar tan buenos resultados que si cambiáramos la ecuación y Boudica en la segunda posición y Leónidas al final. Bien, ahí en estas marchas, prácticamente esta comparación, es mejor utilizarla así que así. Bien, esto quizás sirve más que todo para saber los lugares de los héroes. Luego más acá, por ejemplo, vamos a ir que tenemos a Mansa Musa con Leónidas y Federico. Bien, acá tenemos Mansa Musa, Boudica y Leónidas. Y acá prácticamente vemos que estuvo bastante cerrado. Bien, y la diferencia fue muy poca. Acá vamos otra vez, acá obtuvimos una victoria también, y el cambio fue, acá cambiamos Mansa Musa, Leónidas y Federico. Creo que no hubo ningún cambio, bueno, no sé si yo ataqué o qué, pero bueno, la ecuación más o menos, y bueno, se puede dar que puedas vencer o no, y bueno, acá más o menos están viendo. Y habría que se puede determinar, o sea, dependiendo de la situación, igual seguramente por la diferencia está más ajustada. Bien, y luego la diferencia que se obtuvo de este lado, por ciertas condiciones que se fueron dando, esta tiene mejores resultados si es mejor colocarla así, ¿no? Quizás es mejor que estas. Pero bueno, luego se van viendo, por ejemplo, otros resultados. Leónidas de principal va a ir muchísimo mejor. Mansa Musa acá de secundario y Federico de tercero, que colocar a Mansa Musa de principal, Leónidas de secundario y Federico de tercero que va a ir ahí. O sea, te da
mejores resultados esta marcha. Si querés colocar, tenés a Leónida principal, Mansa Musa secundario y Federico en la última posición. Acá van a ver otra vez, nueva paliza, lo mismo. Bien, Leónidas principal, Mansa Musa secundario, Federico tercera posición. Esto sí es esta marcha que tienen. Y van a generar bastante, o sea, va a estar bastante bien. Sobre todo que resiste mucho en el combate, si quieren tanquear bastante. Luego acá tienen nuevamente lo mismo. Bien. O sea, prácticamente ni siquiera colocando a Ricardo logramos recuperar allí. Acá tenemos que, por ejemplo, tenemos a Lu Bu con Guan Yu y Attila. Bien, que si se fijan 300 contra 234. Y acá tenemos que prácticamente Leónidas, Mansa Musa y Federico están ahí. Luego acá probamos, por ejemplo, que la heroína Ragni no aporta demasiado. Bien, fíjense. 200, 300 y acá tenemos 300 y 100 y algo. Baja prácticamente. O sea, no es lo mismo. Por lo tanto, en mi opinión, para caballería sigue siendo mejor Lu Bu, Guan Yu con Attila. Pero bueno, eso lo dejo a criterio de cada uno. Y acá tenemos otra cosita, otro resultado. Que bien, si bien esta marcha puede ser muy buena o resultó ser prácticamente de las mejores opciones para piqueros en el campo de batalla. Ahora, si te querés enfrentar a un Lu Bu con Guan Yu y Attila, la mejor opción parecería ser colocar a Boudica. Bien, en vez de Federico, sustituirlo por Boudica y te va a estar dando mejores resultados. Fíjense, vamos a ir a la misma marcha. Fíjense en que tenemos a Lu Bu, Guan Yu y Attila, y a Leónidas, Mansa Musa, Federico, y estos son los márgenes que hemos tenido. Y ahora en esta otra, prácticamente de 234 queda en 202 las tropas ahí. Bien, y los números van a ir modificándose dentro de todo. Mismo los méritos. Bien, o sea, hay ciertas diferencias. O sea, como que dan buenos resultados. Bien, o sea, prácticamente, o sea, en pruebas piqueros versus piquero, la mejor marcha ha sido esta. Bien, Leónidas, Mansa Musa con Federico, o sea, han sido prácticamente entre piqueros y eso como una marcha que ha demostrado resistir. Pero la mejor opción si querés ir contra Lu Bu, o sea, si querés hacer un counter del meta del juego, prácticamente tendrías que utilizar a Leónidas con Mansa Musa y Boudica parecería ser la mejor opción para poderlo bajar lo más rápido posible. Ahora, si lo que vos querés es tanquear, quizás te pueda resultar más útil esta otra, ¿no? Te resulte, si querés tanquear, ¿no? Si querés. Tenés 10 restantes y 16, o sea, igual te reduís más así, o sea, yo qué sé. Parecería que esta es la opción. Bueno, creo que prácticamente para un counter de caballería, Leónidas, Mansa Musa y Boudica es la mejor opción. Bien, o sea, si querés ser counter de ese Lu Bu con Guan Yu y Attila, ahí tenés la mejor opción. No olviden que van a necesitar estos héroes. O sea, va a depender de los niveles también, ¿no? Se supone que si es una ballena y todo eso, va a venir con todo a full. Entonces, estos héroes, como les digo, están ya con sus estrellas, sus habilidades, todo completamente subido. Y bueno, lo mismo del otro lado, ¿no? O sea, los héroes junto a las estrellas, las habilidades al máximo colocadas. Bien. Creo que en conclusión tenemos que prácticamente Leónidas, Mansa Musa, Boudica es la mejor opción para hacer de counter contra Lu Bu, Guan Yu y Attila en temporada 3, porque Mansa Musa estaría llegando a temporada 3. Y bueno, y antes de esto tendrían que colocar, van a tener que colocar aquí alguna otra opción. Bien, ver qué otros héroes se pueden utilizar por allí. Leónidas va bastante bien de principal. Y acá tenemos esto. Bien, estas otras opciones. Así que bueno.
en sí las estadísticas prácticamente van bastante. Creo que son bastante contundentes, bien, en varios aspectos. Así que espero que les guste el video, que les agrade. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Bueno, aquí estamos en el servidor pionero y trataremos de hacer más pruebas. Seguían agregando pruebas, nos decían probar esto, el otro y aquello. Bueno, vamos a tratar de, ya para la próxima marcha, que veremos cuál es, ir con las pruebas X que vamos a hacer y listo. Bien, en el chat también seguramente puedan encontrar más pruebas. Creo que había alguna otra. No sé si dejará. Pero bueno. Más o menos ahí tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos varios temillas ahí. Con eso. O sea, han estado haciendo seguramente varias pruebas por allí. Pero no se ve ninguna. Acá alianza, sistema. Y bueno, no ha quedado ninguna guarda. Pero seguramente hayan otras pruebas por allí hechas en la vuelta. Y bueno, cada jugador tendrá sus elementos. Ahí vemos varios acá que estamos haciendo pruebas. Estas son las mías. Y bueno, espero que les guste, que les sirva. Si es así, suscríbanse al canal, den like, compartan. Y bueno, aquí estamos. Eventos nuevos. Bien, estos eventos que están por llegar. Y listo, que ya lo mostramos en el video anterior. La parte de eventos, todos los eventos de ahí de acá arriba, ¿no? Raspa y gana, por ejemplo. Raspado todo, no sé qué es eso. No me deja hacer nada, así que es al santo botón. Festival acá reclamando ciertas cosas, por ejemplo. Ah, porque no tenía raspado. Ahora sí, seguramente me va a dejar raspar algo, a ver. Me dejará raspar todo. O sea, gané una opción de raspado. Oh, pude raspar eso. Obtuve esa cantidad, bien. Y acá seguramente me darán más de estas raspaditas. Y veremos qué pasa. Acá tengo cofres para reclamar. Y es más, vamos a seguir raspando. A ver qué onda. 7 dice. Bueno, me dio todas las recompensas supuestamente. Chochazo. Listo, quedó pronto. Habrá que ver. Veremos si cuando lo pasen para el global te da todo tan fácil, ¿no? Eliminar tribus, recolectar recursos, todas estas cosas. Tema imperial que se pueden comprar, ¿no? Lo de siempre. No hay mucho más. Bueno, estos eventos ya los conocen. Viaje de la alianza, por ejemplo. Y hay uno que anda por allí. Déjame ver si lo veo. Búsqueda, tesoro místico. Esta búsqueda no sé qué, no tengo nada por ahora, no puedo hacer nada ahí. Pero turbulencia de Troya, el imperio más poderoso está por aquí abajo. Unión contra tribus. Ciudades, duelo. El árbol del mundo siempre aparece acá, pero nunca nos dejan. No lo tiran para allá al final. O sea, tenés que hacerle. Van a sentir los clips, disculpen. Porque hay que hacerle bastante. Hay que llegar a 200 acá. Hay que llegar a 200 clics. Y antes de que pasen esos segundos, ¿no? En el celular me resulta más fácil. Acá no tanto. No llego. No me deja llegar. Ay, llegué. Poco de emoción al final. Bien, listo. Advenimiento de héroes. Bien, reclamamos. Nos dan algunas recompensas. No hay mucho más. Bien, adivinación, no sé qué. Esto acá puedo conseguir con misiones. Mira, para reclamar. Y puedo hacer, supuestamente, le damos en auto para decir que hacemos algo. Listo, ahí me dio uno. Tienda brillante. Tienda de intercambio. Unir ahora, pero estaba. ¿Dónde está? Reinicio de héroe. Acá, restablecimiento de héroe. Veremos si llega, ¿no? Nos deja restablecer 3 héroes. O sea, los ponen en los servidores pioneros, pero luego no lo vemos por ningún lado.
yo quisiera verlo, ¿dónde lo tengo que ver? En el servidor global, o sea, acá no me sirve de nada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Bien, ahora sí me despido. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Que tengan un muy pero muy buen juego. Este fue otro video de DK Gamers. No olviden suscribirse al canal y bueno, apoyarme como lo hacen siempre. Hasta la próxima.